Muy buenos días tengan todas las personas que nos acompañan en esta sesión subsecuente del quinto curso interdisciplinario de bioética, convocado por la Comisión Estatal de Bioética de Jalisco y con el aval de instituciones educativas y de la Comisión Nacional de Bioética. En esta ocasión nos acompaña y le doy la más cordial bienvenida al doctor en ciencias Hugo Enrique Lagunes Servín, del área de la Secretaría de los Servicios de Salud en el estado de Aguascalientes y además responsable de la Comisión de Bioética en Aguascalientes, que no solo desde su perspectiva de formación académica, sino por su vinculación con aspectos de bioética y de ética, pues ha tenido una actividad muy importante en lo que es estas actividades, cursos de capacitación en bioética. Y esta ocasión, que también nos acompaña de nuevo, presenta un tema que de entrada nos invita a la reflexión y a la deliberación ética a propósito de todas las vertientes que implican la conducta ética como tal. Sin más, entonces agradezco que todos se integren a esta sesión. Carla, Paulina, que nos acompañan en la parte técnica. Les solicito estar atentos a las notificaciones de el chat y en el momento en que aparezca también la notificación de Google Form para que puedan hacer el registro correspondiente de su asistencia. Solo me resta reiterarle la bienvenida y el agradecimiento al doctor Hugo Enrique y le dejo en el micrófono, en el uso de la voz para que coordine esta sesión y reiterar a todos el agradecimiento por acompañarnos en esta mañana. Muchas gracias. Bienvenido, doctor Hugo Enrique. Muchas gracias, doctor. Pues agradezco amablemente su invitación que me hace cordialmente y pues, para mí es un placer estar con ustedes, estar en contacto nuevamente con todas las personas que les resulta de interés estos temas de bioética, ¿no? El doctor comentaba estas cuestiones de bioética que son poco entendidas y poco difundidas. Sin embargo, creo que el ejercicio que realiza cada año con este curso es algo importante. Esto se difunde a muchas partes del mundo, a diferentes personas que están interesadas y que no es necesario tener nada de formación grande, ¿no? Es un posgrado o algo así, sino el interés por tener estos temas, ya que son temas, como podemos ver aquí en el título, ¿cuánto nos cuesta ser éticos, ¿no? Sea redituable, algo que aplica a cualquier persona, ¿no? Personas de a pie, como comúnmente decimos, como somos nosotros, andamos en el transporte público, en la calle, etcétera, ¿no? Hasta políticos grandes y directores de grandes empresas, como lo vamos a ver ahorita. Bien, vamos a continuar. Bueno, inicialmente quiero hacer esta declaración donde yo digo que lo que yo diga aquí no es cuestión de lo que piense la Secretaría de Salud de Aguascalientes o la Comisión de Bioética de Aguascalientes, son simplemente comentarios meramente personales. Bueno, iniciaremos con esta parte, ¿no? De qué es la ética, ¿no? Definiéndola un poco en el sentido de la plática que tenemos o que les quiero dar el día de hoy, ¿no? Según Pablo Santillana, en el 2001, él expresa que es la reflexión del propio modelo de vida. Dentro de esto están las acciones, comportamientos y actos, ¿no? En donde la razón tiene un papel importante en la toma de decisiones. Esto es para comprender, justificar y argumentar en torno a las decisiones o decisiones que se toman en ese momento, ¿no? Una definición muy adecuada para el tema que vamos a ver ahorita, ¿no? La plática yo la dividí en dos partes, una dirigida expresamente, ¿no? A responder esta pregunta, ¿cuánto nos cuesta ser ético, ser redituable aplicado a empresas y a individuos, ¿no? Que propiamente los individuos son los que hacen todo, ¿no? La política, las empresas, el entorno social, etcétera. Iniciaría principalmente con el ejemplo de las empresas, ¿no? Bien, comentaba una definición de ética. Esta es una definición que ha variado. Si recordamos la definición de la enciclopedia de bioética, de ética, ¿no? Entonces, ¿qué cambios han ocurrido en este concepto de ética? Según Crespo, en un artículo en el que comenta algunos puntos de Adela Cortina, en este libro que es Ética de las Empresas, en el 94, indica que Cortina narra cómo a partir de la pérdida de legitimidad de la religión católica, que era fuente de la ética durante la Edad Media, el Occidente vio surgir en la modernidad un concepto que era una variación, ¿no? La denominaron ética cívica, es decir, la convivencia pacífica entre ciudadanos de diferentes credos
y por tanto códigos morales, naciendo también la ética empresarial, que es el tema que les estoy comentando, ¿no? Para esta autora, la ética empresarial es el descubrimiento y la aplicación de los valores y normas compartidos por una sociedad pluralista al ámbito particular de la empresa, lo cual requiere entenderla según un modelo comunitario. Adela Cortina también indica que debe existir un nivel postconvencional, es decir, no se considera justo lo que se adecua a las normas de una sociedad concreta, sino principios universales y a derechos humanos, ¿no? Es decir, tendríamos que responder a un modelo mayor, a una pretensión superior que la que tenemos en cierta comunidad, ¿no? Tratando de ejemplificar que este modelo superior o estos principios superiores sean mejores que los que pudieran existir en algún tipo de sociedad. Como hemos visto, la ética puede variar, ¿no? Puede variar en un país, incluso en un estado. En Aguascalientes puede ser una, en Oaxaca puede ser otra, en Buenos Aires puede ser otra, en Costa Rica otra, ¿no? Depende del contexto social, político, incluso económico, ¿no? Que puede surgir, ¿no? En base a esto, ella plantea este concepto, ¿no? Bien, ella establece un diagrama donde coloca la estructura moral de las empresas de esta forma, ¿no? Tiene como base tres preceptos, ¿no? Conciencia, identidad y responsabilidad, que en su conjunto serán la estructura para la toma de decisiones en cualquier empresa, ¿no? Hablemos privada o pública, ¿no? Como dice aquí en el título, dice, se debe de tomar conciencia de qué valores y metas deben orientar sus decisiones porque son los que le ayudarán a ir conformando una identidad. Vamos a ver más adelante a qué se refiere en específico esto de formar una identidad, ¿no? Cómo puede influir mucho en una empresa la conciencia, la identidad de la que está hablando y la responsabilidad, ¿no? Y en conjunto con estos tres valores, formar un carácter propio de la organización. También significa que ésta debe hacerse responsable de sus decisiones y de las consecuencias previsibles que de ellas se sigan, ¿no? Esto en términos de aspectos éticos, ¿no? ¿Cuál sería el objetivo de la ética empresarial? Según Adela Cortina, sería legitimar socialmente a la empresa, ya que es el principal tipo de ganancia que se busca al consolidar la idea de que las empresas son agentes morales y que por lo tanto hay que exigir de ellas y no de sus dueños un comportamiento ético. Esta última parte entra en mucho conflicto, ¿no? Ya ha habido que hay autores que plantean por qué dirigirlo hacia la empresa, que es un ente, pues, donde no puedes culpar a alguien, porque es una empresa, ¿no? Muchos individuos, ¿no? Y lo que expresa Cortina es que debe ser así y que no se le debe de exigir a los dueños, ¿no? Hay controversia en torno a esto y a lo que ella plantea, ¿no? Porque en esencia, pues el individuo y el comportamiento ético de un individuo que dirige una empresa, pues va a traslaparse hacia ella, ¿no? Sin embargo, eso es lo que plantea ella, ¿no? Otro aspecto que menciona es que debe de perpetuarse e incrementar la rentabilidad. Adela Cortina es una autora predominante en este tema de la ética empresarial y ella tiene, yo diría que un sesgo, ¿no? Porque se dirige hacia esto, la rentabilidad, los ingresos, etcétera, aunque plantea algunos argumentos medio que la atenúan, sin embargo, en el fondo ella va por esto, ¿no? Porque las empresas deben tener cierta ética, cuestiones morales para, como dice ahí, perpetuarse, y el objetivo de todo es esto, ganar, seguir ganando dinero, ¿no? Rentabilidad, como lo plantea ella, ¿no? Así, la ética empresarial es el descubrimiento y la aplicación de los valores y normas compartidos por una sociedad pluralista. Este último término, pluralista, también es muy importante, ¿no? Algo que en ética debe tener una consecuencia positiva, ¿no? Como hemos visto ahorita en el desarrollo de todo, nosotros en el trabajo, donde la escuela, donde quiera que estén, va a existir esto, ¿no? La pluralidad, es decir, de ideas, de religión, de color de piel, de idiomas, etcétera, ¿no? Algo importante que también destaca Cortina en ese artículo del 94. Ella menciona también que las empresas son necesariamente éticas. Su comportamiento puede ser moralmente ejemplar o puede no serlo, pero nunca una empresa puede ser amoral. Es decir, siempre algún tipo de organización tendrá algún sesgo, o sea, algo moral o algo amoral. Y en base a su argumentación lo podrá defender, ¿no? Incluso algo que no esté bien. Comenta ella que los líderes empresariales tienen la obligación
de orientar el comportamiento de la empresa para que sea moral. Entonces entramos un poco en confrontación con lo que decía antes, ¿no? De que las personas no son las que tendrían que poner cuestiones éticas, ¿no? Y aquí ella menciona que tendrían la obligación de orientar hacia dónde se dirijan estas tendencias de las empresas y puntualiza que debiera ser primordialmente hacia algo positivo, hacia algo moral. Bueno, vamos a entrar para evitar tantos argumentos y conceptos directamente a casos específicos que nos pueden ilustrar muy bien lo que hemos visto en estas diapositivas. Este caso es de México. Esta es una empresa que existía de algunos años, se llamaba Interjet, era una aerolínea comercial. Entró en quiebra técnica y en riesgo de colapso luego de una orden para comenzar a pagar casi 30 millones de dólares en impuestos atrasados. Es decir, no pagó impuestos, los evadió. Hay muchas empresas actualmente que hacen lo mismo, están con juicios en la Suprema Corte y que se mantienen así, ¿no? Sin embargo, en este caso particular, pues tenía una deuda antes de la pandemia y ya durante la pandemia hubo un mayor problema debido a la caída de los vuelos que existían, ¿no? Al interior de México y fuera de este, ¿no? Esto causó que la situación fuera más grave. Actualmente la deuda de Interjet fue alrededor de 11.5 veces más que sus ganancias, por lo que el 11 de diciembre del 2020 suspendió operaciones debido a que ya no tenía ni para comprar el combustible para sus aeronaves, ¿no? Entonces, este puede ser un ejemplo acerca de las cuestiones éticas o morales, ¿no? ¿Qué debió ocurrir para que esta empresa, el dirigente de esta empresa, no pagara esos 30 millones de dólares en impuestos atrasados? Y esto fue una bola de nieve que se agravó con la pandemia y posteriormente esto llevó a la quiebra de esta empresa. Esta empresa ya no existe. Entonces, eh, ¿cómo o en qué punto esta empresa defiende ese tipo de aspectos morales malos? Como veíamos, ¿no? Una empresa puede defender algo bueno o algo malo. En este caso defendió esa parte de no pagar impuestos, no tenían, y esto pues acarrea mayores problemas, ¿no? Algo que está atrás de este ejemplo es la gente, ¿no? ¿Cuántas personas perdieron el empleo por decisiones de los líderes de esta empresa, ¿no? Bien, otro ejemplo que también fue muy escuchado fue el de esta empresa estadounidense, que era Enron. Tenía activos estimados en 63 mil millones de dólares y aparentemente facturaba 100 mil millones de dólares anuales. La razón por la que se declaró en quiebra fue debido a que todo era maquillado, era un invento. Los pasivos se convirtieron en activos, los créditos se presentaron como ingresos y todos los beneficios fueron inflados, ¿no? Es decir, había un contubernio desde todo, nivel más alto en esta empresa hasta el nivel medio, donde se tomaban las decisiones importantes para aparentar que todo estaba bien, ¿no? El 2 de diciembre del año 2001 se declaró en quiebra. Estos engaños financieros llevaron a que la acción en bolsa, que se cotizaba sobre los $90 en el año 2000, en un año pasara a costar solo $1, es decir, un 99% menos. Eso tras salir a la luz que la empresa alteraba o fabricaba registros contables para engañar a los accionistas. Es decir, vemos otra vez un comportamiento éticamente equivocado, moralmente malo, donde pues todos, les digo, desde el dirigente líder de esta organización, tomó decisiones malas y esto causó que la gente que estuviera abajo de él siguiera ejerciendo ese tipo de acciones. ¿Y qué ocurre? Pues todo lo que está mal, pues tiende a caer, ¿no? Y a eso ocurre con esta empresa, Enron, que finalmente terminó quebrando, ¿no? Otro ejemplo importante de empresa, esta era una empresa aparentemente mayor, sin embargo, moralmente no estaba haciendo lo que era mejor, ¿no? Para la empresa, para sus inversores, para la gente que tenían como empleados, y finalmente quebró. Otro ejemplo importante es este, no sé si lo han escuchado, pero es Volkswagen. Creó un sistema que era capaz de detectar cuando un vehículo era sometido a la prueba oficial de emisiones, pero se apagaba en condiciones normales de circulación. Entonces, no sé si lo están viendo, pero este era un ejemplo terriblemente malo, ¿no? Por parte de Volkswagen. Es decir,
mentían para evadir esta revisión medioambiental, ¿no? Ese programa hacía que en cuanto llevaran un vehículo y lo sometieran a alguna revisión, contenía las emisiones contaminantes. En cuanto pasaba eso, lo apagaba y seguía contaminando con niveles elevados de contaminación, ¿no? Este hecho fue considerado como una violación muy seria y se calculó una emisión 40 veces mayor que la marcada en la normativa, ¿no? Entonces vemos decisiones de las empresas muy graves como esta por parte de Volkswagen, donde no se puede entender una decisión así si no está avalada por los dirigentes o los líderes de esa empresa, ¿no? Entonces fue algo muy malo que ocurrió entonces en este caso de Volkswagen. Bueno, tuvo que hacer la revisión de 482.000 vehículos de Volkswagen y Audi. Tuvo una multa de 1.000 millones de euros. No sé si sería suficiente para el tamaño de esa empresa. La caída de los títulos de la compañía fue en un 4%. Ocurrió la contaminación del medio ambiente. También un daño a la reputación de la empresa. También existió una disminución de la confianza en la empresa, que además vendía estos modelos bajo el lema de eficientes y respetuosos con el medio ambiente, ¿no? Y también ocurrió algo grave, un arresto de Oliver Smith, encargado de la Oficina de Cumplimiento de las Regulaciones de Volkswagen entre el año 2014 y 2015, ¿no? Entonces estamos viendo las consecuencias que hubo en una empresa por no actuar de manera éticamente correcta, ¿no? Es decir, tener valores morales muy por debajo de lo que se esperaba de estas empresas, ¿no? Tenemos en el último punto el arresto de esta persona. Sin embargo, todos podríamos pensar que no era él, ¿no? Él recibía órdenes y tenía que hacer lo que le indicaba, ¿no? Como siempre y como en todos los casos, la persona que tiene que responder quizá no es la que organizó o avalaba todo ese tipo de aspectos en esa empresa. Bien, un ejemplo importante es un parteaguas en Estados Unidos, ¿no? No sé si han escuchado esta farmacéutica Purdue, pero las consecuencias de este caso se siguen pagando en Estados Unidos, ¿no? No sé si han visto las imágenes de las personas que están como zombies, drogadas o paralizadas, no se pueden mover, se quedan quietas por la ingesta de este tipo de drogas. Bueno, Purdue era una farmacéutica, fue adquirida por Mortimer y Raymond Sackler en el 52. Fabricaba analgésicos como hidromorfona, oxicodona, fentanilo, codeína e hidrocodona. Sus directivos, que era la familia Sackler, desarrollaron tácticas agresivas de mercadotecnia para persuadir a los médicos y pudieran recetar algún producto de esta farmacéutica, ¿no? En particular, oxicodona, oxicodín, como le llamaban el nombre comercial en Estados Unidos. Estos médicos eran evidentemente agasajados con viajes gratuitos, seminarios sobre el tratamiento del dolor, que en realidad eran vacaciones, ¿no? Con todos los gastos pagados, ¿no? Todo con tal de que siguieran recetando el oxicodín. Y también los enviaban a conferencias muy bien remuneradas, ¿no? Bueno, ¿qué ocurrió? Pues la venta de los medicamentos subió como la espuma, al igual que el número de personas que morían por sobredosis. Es decir, hay ya series o películas sobre este caso y pueden ver que cualquier dolor que tuvieran, aunque no mereciera este medicamento, los médicos en Estados Unidos lo recetaban. Y así con todas. ¿Por qué? Porque entre más recetaran, más consumían este medicamento, la farmacéutica vendía más y bueno, eran, como dice la diapositiva anterior, agasajados con premios, ¿no? Viajes, pagos de conferencias, etcétera, ¿no? Entre el 99 y 2020, casi 841.000 personas fallecieron por sobredosis de drogas en este país, en Estados Unidos, y de estas, 500.000 fueron causadas por opiáceos recetados e ilegalmente administrados, ¿no? En el caso de esta farmacéutica de la familia Sackler. Eh, Causó tanto odio esta familia por todo lo que hacían, que fue descrita como los peores traficantes de drogas de la historia en Estados Unidos. Y también los llaman como la familia más malvada de ese país, ¿no? El 21 de octubre del 2020 se informó que esta farmacéutica, Purdue, había llegado a un acuerdo por un valor potencial de 8.300 millones de dólares. Ellos habían admitido que a sabiendas e intencionalmente
conspiró y acordó con otros para ayudar a instigar a los médicos a que dispensaran medicamentos sin un propósito médico legítimo, ¿no? Es decir, es lo que les comentaba, ¿no? Si tenías algún dolor que podía haber sido superado con algún medicamento menor y no tan adictivo, ellos recetaban oxicodín para todo. Entonces, la familia Sackler pagaría además 225 millones de dólares y la empresa cerraría, ¿no? Esto, les reitero, es un parteaguas en Estados Unidos, ¿no? Con la epidemia de las drogas, porque actualmente siguen pagando ese precio por este tipo de incitación al oxicodín que derivó en otras cosas, ¿no? Ya la gente, si no había este medicamento, buscaban otro y otro y otro, ¿eh? Y actualmente tiene un problema muy grave con el fentanilo. Bueno, en relación a esto, pues hay una cita que dice Billy Kotler, el padre de la mercadotecnia moderna, él establece que las empresas prestan demasiada atención al costo de hacer algo y deberían preocuparse más por el costo de no hacerlo, ¿no? Es decir, refiriéndose a este tipo de acciones que emprendió la farmacéutica Purdue para incrementar sus ventas, ¿no? A costa de la salud de las personas que viven en ese país, ¿no? En Estados Unidos. Un caso en México, ¿cómo pueden las empresas tener una decisión poco ética o poco moral, ¿no? En relación a que solo lo que les interesa son las ganancias, ¿no? Bueno, en el 1 de julio del 2022 salió esta nota, la titularon Investigación realizada por organización suiza, revela cómo el gobierno suizo bailó al son de Nestlé, interfiriendo con el etiquetado de advertencia en México. ¿Qué ocurrió? Bueno, esta organización, que era Public Aid, ojo público, dedicada a documentar violaciones de derechos humanos por parte de empresas, casos de corrupción y modelos de negocios ilegales, reveló cómo Nestlé interfirió en la política de etiquetado en México por medio del gobierno suizo. ¿Qué es lo que hicieron? Bueno, en México existe un etiquetado de advertencia que fue aprobado en marzo del 2020 y sirve para identificar productos en los cuales pues pueden ver que existe una gran cantidad de azúcar, una gran cantidad de azúcares, calorías y algunos productos que indican son de advertencia, ¿no? Entonces, para que uno pudiera tomar en cuenta eso antes de adquirir ese producto, ¿no? Que podría a la larga causar daño a la salud, ¿no? Esto como una medida de salud pública en el combate a la obesidad. No obstante, durante el proceso de aprobación existe una fuerte resistencia por parte de diversos grupos de la industria alimentaria que se veían afectados sus intereses, ¿no? Podrían ustedes imaginarse, ¿no? Eh, papas fritas, refrescos, comida chatarra, etcétera, etcétera, todo lo que se les ocurra, ¿no? Entre esas empresas, Nestlé era una, y ellos mostraron una gran resistencia y preocupación durante la discusión del etiquetado de advertencia en México en el año 2019. Bueno, estaban preocupados, como les digo, por el trasfondo económico, ¿no? Y aquí había un mercado de 1.000 millones de francos suizos en riesgo para esta empresa, Nestlé, que tiene su sede en Suiza. Las ganancias se veían amenazadas ante la implementación de esta política de advertencias negras sobre el consumo de nutrimentos que dañan la salud, ¿no? Que es la parte que les comentaba, ¿no? Una persona que es director del Poder del Consumidor, una organización que trata de ver este tipo de aspectos en relación a las empresas y el valor comprado con las personas, mencionaba esto. Dice, hace un año, en junio de 2021, se filtró un documento interno de la empresa Nestlé en el que reconoce que más del 60% de sus productos no son saludables. Nestlé lo reconoce internamente, pero hace todo lo posible para que los consumidores no tengan esta información y para ello obtienen el apoyo del gobierno suizo. Pero este no fue el único gobierno que trató de frenar este etiquetado. Lo hizo la Unión Europea y Estados Unidos, también por medio de la Organización Mundial de Comercio, en contubernio con sus empresas de alimentos y bebidas no saludables. Y él expresa, saben que sus productos son una amenaza a la salud, pero lo único que les interesa es incrementar sus ventas, ¿no? Vemos este ejemplo otra vez como una empresa grande, pues no carente completamente de toda ética o aspectos morales, trata de ver cómo puede solucionar esto o evitar que esas etiquetas negras aparezcan en sus productos. Productos, no sé si los conocen, pero chocolates, y demás confituras que pueden existir por parte
en este ley. Bueno, entonces regresamos a esta pregunta. ¿Será redituable para las empresas actuar con ética? Ya vimos algunos casos, unos casos que quizás son del lado malo, ¿no? Del lado negativo, pero existirán empresas que lo vean al revés, que actúen de una manera moral y éticamente correcta. Vamos a verlo. Hay un organismo que se llama Esfera y este organismo da ciertos reconocimientos o premios a las empresas que actúan bajo estos aspectos que ellos califican, ¿no? Un programa de ética, que es un 35%, ciudadano responsable y responsable social, un 20%, cultura de ética, un 20%, gobierno de la empresa, un 15%, y liderazgo, innovación y reputación, que representa un 15%, ¿no? Es decir, ya estamos viendo organismos que califican a las empresas para darle cierto reconocimiento o premio, como pueden ver aquí en la imagen, y esto pudiera servir un plus, ser un plus para esta empresa y sobresalir o estar por encima de las demás, ¿no? Porque ellos dan más, ellos contemplan estas esferas que estamos viendo aquí que les escribí, ¿no? Bueno, las empresas que han recibido estos premios y que han sido repetidos comúnmente está esta, que es L'Oréal, empresa de cosméticos. Su director general, Jean-Paul Argon, declara: nos sentimos muy honrados por recibir este reconocimiento de parte de Etisfere. Será una fuente de orgullo para todos los empleados de L'Oréal. En los últimos 10 años hemos notado que las expectativas para que las empresas se comporten de manera ética ha crecido. En los siguientes 10 años, la ética dejará de ser un adorno bonito para convertirse en un prerequisito fundamental para que las compañías puedan continuar operando. Para las compañías líderes en el tema es una ventaja competitiva, es decir, ya estamos viendo cómo estos aspectos éticos pueden ser no solo buenos para que se cumplan, sino como algo más que represente un plus que se puede dar para esta empresa, ¿no? Y no solo para la empresa, para sus empleados y para los clientes a los cuales están sirviendo. Bueno, dentro de esta empresa L'Oréal, en el 2000 fue una de las primeras en Francia en establecer un código de ética empresarial y de nombrar en 2007 un director de ética. Es decir, estamos viendo que toman medidas en relación a estas cuestiones de ética, es decir, se lo toman en serio. En el 2008, el presidente de L'Oréal recibió el prestigioso premio Stanley Pace de líderes en ética. L'Oréal es firmante también del Pacto Mundial de las Naciones Unidas desde 2003 y es una de las 100 empresas incluidas en el índice bursátil del Pacto Mundial. Es firmante también de los principios de empoderamiento de las mujeres, una iniciativa de la ONU Mujeres y el Pacto Mundial. L'Oréal también organiza un Día de la Ética. Esto quiere decir que los empleados de todo el mundo pueden chatear en línea con el presidente mundial de la empresa y con el director general del país acerca de la ética, ¿no? Entonces estamos viendo cómo estas empresas generan un ambiente en el cual esto puede generar repercusiones, ¿no? Y repercusiones desde la base, es decir, desde los empleados hacia arriba, ¿no? Y mayormente, pues, generar algo, ¿no? O sea, ¿qué ganancias se tiene? ¿Qué beneficios tengo de ser ético? Lo estamos viendo, ¿no? Recibir premios, reconocimientos. ¿A qué se traduce esto? A mayor impacto económico, como lo decía de la Cortina, ¿no? Uno de los aspectos que decía es preservarse, ¿no? Permanecer, que la empresa permanezca y esto evidentemente va a redituar en ganancias económicas, ¿no? Pero haciéndolo de otra forma, de manera ética, responsablemente, ¿no? En el 2015, Emmanuel Lulin, que es vicepresidente y director de ética de L'Oréal, recibió el prestigioso premio Carol Marshall a la innovación en ética, ¿no? Entonces estamos viendo cómo, al menos esta empresa y muchas otras, estoy seguro, ya van por esta parte, ¿no? De dejar los ejemplos que vimos anteriormente y continuar, dar un paso hacia adelante para entrar en este ambiente de las cuestiones éticas, ¿no? Voy a mencionar un ejemplo que es un ejemplo local aquí en México. Yo creo que todo el mundo lo ha visto. Son las farmacias de similares. Este es un negocio que inició en el 97. Actualmente cuentan con 9.411 farmacias en México. Todas tienen un consultorio con un costo actualmente de 50 pesos, ¿no? Esto fue un aspecto importante y la figura que sí vino a hacer un cambio aquí en México, porque antes esto no existía. Si tenías una consulta, tenías que ir con un médico particular o ir al sistema de asistencia pública, ¿no? En México está el ISSSTE, el IMSS o las cuestiones privadas, ¿no?
Sin embargo, esta empresa o la persona que representa a las empresas vino a ser un parteaguas aquí en México, ¿no? De ahí partimos porque quizá quiso ayudar, ¿no? Poner aspectos en el cual pudiera ayudar a la gente y siempre el ayudar, yo lo he dicho, te va a ayudar a ti y a los demás y va a tener algún tipo de beneficio para ti y para los demás, ¿no? Bueno, ha sido así que miren, en Chile existen 505 farmacias, cuenta con presencia también en Colombia, Guatemala y Estados Unidos, ¿no? Tienen 4 fundaciones de asistencia social y ambiental. Han realizado 43 proyectos de reforestación. Cerca de 1,000 familias viven en Colonia Simi, que es un barrio auspiciado por la empresa, donde las casas están pintadas con el rostro gigante del muñeco y toda la línea de peluches de este Doctor Simi es confeccionada por gente con discapacidad. Estoy seguro que han visto los peluches, ¿no? Aquí arriba en la imagen podemos ver la botarga que comúnmente está fuera de las farmacias animando a la gente, ¿no? Otro aspecto que manejan ellos es que cada mes eh, sus consultorios pasan más de 15 millones de personas para que vean el impacto que han tenido, ¿no? Y esto es una cifra mayor que la de la gente que atiende el propio IMSS. Es decir, ya ha sobrepasado la capacidad que tiene el IMSS, el sistema de asistencia pública en México, para uno de los sistemas de asistencia pública en México para atender a la gente, ¿no? Vean la capacidad, ¿no? Que ya está adquiriendo esta empresa. Bien, esta es una imagen donde pueden ver la colonia que se mencionaba anteriormente, fue coloreada arriba, en las alturas pueden ver la imagen de esta caricatura, que es la que representa estas farmacias de similares, que es el Doctor Sim, ¿no? Esta se llama, es la colonia Lomas de San Carlos, Cantera. Esto ocurre en el Estado de México, ¿no? Y aquí Víctor González Herrera, que es vicepresidente de Farmacias Similares, expresó, dice, la idea surgió, quitar esto que no me dejó ver, surgió cuando yo iba de camino de la Ciudad de México a Cuernavaca y me percaté de que existía una gran cantidad de casas que no cuentan con pintura y no es que no se quisiera, sino que no existe el repulso, ¿no? Entonces fue otro aspecto en el que ellos pretendían ayudar a las personas para pintar sus casas, pero con la imagen de este doctor Simi, ¿no? Es decir, adoptar a esa colonia para que tuviera beneficios por parte de su empresa a cambio de pues, tener su imagen, ¿no? La imagen de eh, caricatura de doctor Simi. Bueno, en esta colonia, les decía, Loma de San Carlos Cantera, también se hicieron algunas adecuaciones, se pintaron las fachadas, también se apoya a la colonia con despensas, asistencia médica, ayuda para madres solteras y medicamentos para personas con diabetes. Yo fui uno de los que les tocó que les pintara la casa y en mi caso pintaron de azul. Conformamos el fondo de la carita del doctor y pintaron tanto la fachada así como también la parte del patio. Esto lo dijo un beneficiado de esa colonia, que es José García, vive ahí. Una de las fundaciones del doctor Simi también tiene planeado un proyecto integral dentro de esta colonia para beneficiar a todos sus habitantes. Bueno, el proyecto que tienen es que se va a remodelar el centro comunitario, se implementarán celdas solares para que tengan energía limpia, vamos a introducir internet, se tiene pensado también colocar un gimnasio y realizará una reforestación en el cerro y daremos acceso al agua, ¿no? Entonces, vean el contraste de lo que vimos en los primeros ejemplos con este ejemplo de aquí. Aquí ya estamos viendo un ejemplo donde aterriza meramente en la población, ¿no? Es decir, beneficia a gente que no tiene tan solo eso, ¿no? No pueden pintar su casa, tienen acceso al agua, al internet, etcétera, ¿no? Entonces, ¿cómo va a beneficiar esto a esta empresa? El día de mañana que tengan que comprar un medicamento para la gripa, ¿dónde creen que van a ir? No van a ir a una farmacia de patente, no, van a ir con ellos. Bueno, como aquí otra cita de Víctor González Herrera dice, como lo mencioné anteriormente, la Fundación CIMI ayuda a más de 234 comunidades en todo el país, hoy en día con brigadas médicas, donativos de medicamentos y despensas. Seguiremos ayudando porque es parte de nuestra visión y lo que sí sería novedoso sería hacer una cara más del doctor Simi, ¿no? Él expresa aquí lo que les comentaba, el ayudar. Entonces, el ayudar yo creo que debe ser el común denominador en los individuos y en las empresas, ¿no? Porque esto beneficia a todos, ¿no? Va a beneficiar a alguien más y evidentemente te va a beneficiar a ti, ¿no? Aplicándolo aquí en el ejemplo de la empresa, pues hablamos de cuestiones económicas, ¿no? Cuestiones económicas que se van a regresar a esta empresa, farmacias similares, a través de las mismas personas que ellos están ayudando, ¿no?
Esta imagen de aquí abajo es otra, es una imagen de la colonia Agua Fría y Nueva España en Zapopan, Jalisco, donde también van a adaptar esa colonia. Evidentemente la van a pintar y van a dar los beneficios que les describí en la diapositiva anterior, ¿no? Entonces, regresamos a esta pregunta. ¿Será redituable el ético para las empresas? Yo creo que sí, ¿no? Aquí terminaría esta parte de las empresas y pasaría a los individuos, ¿no? Planteando la pregunta nuevamente, ¿no? Vamos a ver si es responsable él, moral y éticamente, el ser ético para las personas. Bueno, esta es una imagen de Transparencia Internacional que nos ejemplifica el índice de percepción de la corrupción en todo el mundo, ¿no? En la parte de abajo podemos ver la escala, ¿no? Una escala roja es malo, una escala amarilla es muy bueno. Podemos ver todos los países que están aquí, todo el mundo, América, África, Europa, Asia, Oceanía, ¿no? Así como está planteada la imagen, podemos ver que prácticamente, al menos lo que se ve aquí, ninguno está en amarillo, ¿no? Todos tienen cierto mayor o menor grado de corrupción. Este es un acercamiento a la parte de Europa, o donde al menos siempre todo mundo, las noticias, medios, nos dicen que existen condiciones mejores en esa zona, ¿no? Que ahí no hay corrupción, que no, que todo es muy bueno, ¿no? Sin embargo, podemos ver que no es así. Aquí, según Transparencia Internacional, está ejemplificado, ¿no? Aquí tenemos el título, Percepción de niveles de sector público sobre corrupción en 180 países y territorios alrededor del mundo, ¿no? Tenemos en la tabla, que está la numeración, desde el 90 hasta el otro extremo, podemos ver el ejemplo que está ahí, ¿no? Dinamarca. Dinamarca está en el 90. Tenemos una escala de 0 a 100. Es decir, en Dinamarca también hay corrupción. Poquita, pero hay, ¿no? Es decir, les falta un 10% para que sea cero corrupción. Pero lo que quiero ejemplificarles aquí es esto, ¿no? No hay país, no hay suelo en este planeta que no exista corrupción. Hablemos de Dinamarca, Finlandia con un 87%, o hablemos de las islas Fiji con 52%, hablemos de Alemania con 78%, Luxemburgo con 78%, ¿no? Es decir, no existe, como les digo, lugar en la Tierra, en este planeta, que no exista la corrupción, en mayor o menor grado, ¿no? Y esto tiene relación con los individuos, que es lo que estamos hablando ahorita. Es una... Déjame tomar agua. Esa es una expresión que hizo François Valerian, que es presidente de Transparencia Internacional. Le dice, la corrupción seguirá prosperando hasta que los sistemas de justicia puedan castigar las malas acciones y mantener a raya a los gobiernos. Cuando se compra la justicia o se interfiere políticamente en ella, es el pueblo el que sufre. Los dirigentes deben invertir plenamente en las instituciones que hacen cumplir la ley y combaten la corrupción y garantizar su independencia. Es hora de poner fin a la impunidad de la corrupción. Bueno, trata de expresar esta parte que les he comentado, ¿no? Esto es malo. ¿Quién es el que sufre? El pueblo, como lo dice Valerian, ahí en presidente de Transparencia Internacional, ¿no? Vamos a ver ejemplos. Continuando con el ejemplo que les decía de Europa. En Europa, el 28% de todos los casos de corrupción en el sector sanitario están relacionados con equipos médicos, y en la Unión Europea, una de cada 5 personas pagan sobornos para obtener atención sanitaria. Vamos a ver algunos ejemplos, ¿no? Este es un portal del Economista en España, en su área de empresas y finanzas. Aquí abajo está la liga. Menciona así el título: así pagó sobornos a médicos españoles la compañía de diálisis Fresenius, 340.000 euros en viajes y cursos de inglés, ¿no? Bueno, un ejemplo de la nota menciona que un médico de un hospital público de Barcelona, entre los años 2008 y 2014, Fresenius Medical Care, pagó aproximadamente 340.000 euros, un concepto de viajes a varios congresos médicos en Estados Unidos y un curso de inglés de 2 semanas de duración, ¿no? Entonces, pues así es como convencen a los médicos para que puedan inducir hacia cierta empresa, en este caso Fresenius Medical, ¿no? Y también como el ejemplo que les decía de Purdue, ¿no? Para recetar oxicodín, algo similar les hacían, y evidentemente pues recetaban oxicodín para todo, cualquier dolor, aunque no fuera dolor, lo recetaban, y eso repercutió en la pandemia de
opioides que tiene actualmente Estados Unidos, ¿no? Este médico, regresando a este ejemplo, era el jefe de la sección de diálisis del hospital público en Barcelona y además también trabajó como miembro del comité asesor científico de la propia compañía en España. Bueno, este es un portal del Centro de Anticorrupción y dice que la corrupción tiene enormes efectos sobre la eficiencia del sector salud, en particular en la disponibilidad y el uso de recursos que son escasos. A nivel mundial, se estima que el 7% del gasto en salud, que asciende a más de 500.000 millones por año, se pierde debido a la corrupción y el fraude. En países de Europa Occidental, Estados Unidos y Canadá, las pérdidas son altas. Se estima que en Alemania representa hasta el 10% del gasto público en salud. Es decir, las pérdidas por corrupción. 56.000 millones de euros anuales en Europa y 75.000 millones en Estados Unidos solo por pagos de Medicaid y Medicaid. El Centro Británico de Estudios contra el Fraude encontró que desde 2008 las pérdidas a causa de la corrupción han aumentado en un 25% en todo el mundo e incluso en un 37% para el Servicio Nacional de Salud en el Reino Unido. Entonces, estamos viendo ejemplos de países que nos dicen que son desarrollados donde existe esto, donde existe la corrupción, y son cantidades enormes, miles de millones de euros que se pierden, de dólares que se pierden en estos tipos de actos de corrupción. ¿A quién puede afectar esto? Como decía el director de Transparencia Internacional, a las personas, al pueblo, ¿no? A la gente que menos tiene. ¿Por qué existe esto de la corrupción? Ven, en esta diapositiva podemos ver los ejemplos en Estados Unidos, ¿no? Del lado izquierdo mío pueden ver una imagen que dice 10 años de la influencia del gobierno en el gobierno de Estados Unidos por la industria, y vemos ahí dentro de las industrias de defensa, energía, farmacéuticas, finanzas, agroindustrias y comunicaciones, la cantidad de dinero que dan al gobierno de Estados Unidos por influir en decisiones, ¿no? En decisiones políticas. Por ejemplo, en farmacéutica hay 2.16 billones de dólares que se le dan al gobierno de Estados Unidos para influir en decisiones políticas. Lo digo así, pero ya de manera sencilla sería en corrupción. 2.93 billones de dólares de las empresas energéticas, 1.26 billones de dólares de las empresas de defensa, 4.29 billones de dólares de las empresas que están contempladas en el mercado de finanzas y así, ¿no? Hay un concepto que se llama de lobbying, Estados Unidos, que no es más que la cantidad de dinero que se debe dar a los representantes, senadores o diputados, para que cambien las decisiones políticas y favorezcan a las empresas. Y aquí está el ejemplo en la imagen del lado derecho. Pueden ver la cantidad, ¿no? Como dice la imagen, dice en los últimos 5 años, las 200 empresas políticamente más activas en Estados Unidos gastaron 5.800 millones de dólares para influir en el gobierno mediante lobby y contribuciones de campaña. Estas mismas empresas obtuvieron 4.4 billones de dólares en apoyo de sus contribuyentes, obteniendo un retorno de 750 veces su inversión. Es decir, es redituable hacer este tipo de lobby o dar dinero a los políticos para que los favorezcan en sus decisiones, ¿no? Y pueden ver ahí, ¿no? Invierten 5.8 billones y obtienen 4 trillones. Como dice ahí, se puede ver en disminución de impuestos o no cobro de impuestos y etcétera. Bien, va de la mano esta parte que es el costo de las campañas en Estados Unidos. Por ejemplo, aquí la imagen nos puede mostrar que para ganar un escaño en el Senado de Estados Unidos en el 2014, los candidatos tuvieron que recaudar 14.351 dólares cada día. Solo el 0.5% de los estadounidenses donan más de 10.000 dólares, es decir, muy poco en cualquier elección, por lo que está perfectamente claro a quién recurrirán los candidatos primero y con quién estarán en deuda cuando ganen. A cambio de las donaciones, los senadores aprueban leyes a favor de las empresas, ¿no? Entonces pueden ver en la imagen el costo en 1908, que era de 2 millones de dólares, y en el 2012, que eran 2 billones de dólares. ¿Cómo van a obtener ese dinero para ganar un escaño en el Senado? A través de las donaciones de las empresas, ¿no? Bien, un ejemplo en
en relación a los individuos. Esto ocurrió aquí en México. Esta es una imagen de un colegio que se llamaba Repsamen en la alcaldía de Tlalpan, en la Ciudad de México. Esto ocurrió en el 2017 tras un temblor que ocurrió. Bueno, este era un edificio de 3 o 4 pisos, 3 o 4 niveles. Sin embargo, la dueña, se conocía como Miss Moni, la maestra Moni, construyó de manera ilegal un piso de más de 230 toneladas que los cimientos no soportaron tras el temblor, ¿no? Es decir, la escuela estaba construida, sin embargo, ella quiso construir su casa, su departamento arriba, sin ningún tipo de regulación de protección civil o algo, ¿no? Es decir, un permiso del gobierno, ya que no se lo iban a dar. La estructura no soportaba todo eso, ¿no? Ocurrió el temblor en el 2017 y desafortunadamente el edificio colapsó. Pueden ver la imagen, quedó como un sándwich, un piso sobre el otro. El problema era que era una escuela, había niños, había maestras, y ocurrió lo que ocurre, ¿no? 26 personas fallecidas, 19 eran niños. Esta persona fue condenada a 36 años de prisión por homicidio culposo. De hecho, no fue tan fácil, ¿no? Ella escapó. En la imagen del lado derecho pueden ver un boletín de la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México, donde estableció una recompensa de 5 millones de pesos por quien reportara información veraz, eficaz y eficiente para la captura o aprehensión de esta maestra que vemos aquí en la imagen. Y bueno, fue una decisión no ética, no moral, por intereses económicos, etcétera, la cual repercute en un problema, ¿no? Olvídense de las cuestiones económicas, ¿no? Fueron vidas las que se perdieron ahí, vidas de niños también. Vamos a otro ejemplo, que es este accidente que ocurrió en Santiago de Compostela, esto en España. Aquí ocurrió que se tenía un problema con el sistema de seguridad, esto provocaba retrasos, ellos querían ser muy exactos en sus recorridos. ¿Qué es lo que hicieron? Pues quitaron el sistema de seguridad. Esto ocurrió para evitar esos retrasos. Sin embargo, existía una curva en este pueblo, en Santiago de Compostela. El conductor de este tren no frenó, no hizo lo necesario para tener todas las medidas de precaución. El sistema de seguridad estaba apagado porque no querían que se retrasara en los tiempos de recorrido. Y ocurrió también lo que comúnmente ocurre, ¿no? 144 personas heridas, 80 fallecidas por fallas en el sistema de seguridad que generaban retraso, ¿no? Lo apagaron, lo desconectaron, quedó en manos de la persona y el conductor no disminuyó la velocidad de una curva y ocurrió este terrible accidente que pueden verlo en imágenes ahí en cualquier parte de internet, ¿no? Entonces, ¿será redituable ser ético en los individuos como en las empresas? Tratemos de responder esta pregunta. Un ejemplo ya más actual y que tiene que ver con todos los adelantos tecnológicos que están ocurriendo actualmente es este del He Jiankui. Era un científico chino que aseguraba haber creado los primeros bebés modificados genéticamente, ¿no? Lo que él quiso fue crear 2 embriones que fueran inmunes al VIH, es decir, eh, él lo que quería era evitar, ¿no? Crear personas inmunes al VIH, ¿no? Este estudio fue publicado en Nature Medicine, indica que la gente que manifestaba de manera natural esa mutación intentaba replicar este ejemplo, ¿no? Es decir, hay gente común que tiene una mutación en el receptor CCR5, que es la puerta de entrada del virus del VIH, y son inmunes al virus, pero sí lo pueden propagar. Y él quiso hacerlo en el laboratorio, replicar esa parte que tienen muchas personas que son inmunes al VIH, ¿no? De esta manera, He Jiankui creó embriones en una clínica de fertilización in vitro y les aplicó la tecnología de ingeniería genética, el CRISPR, es decir, cortar ese gen, eliminarlo y así evitar que el virus, perdón, del VIH pudiera entrar, ¿no? Entonces, las mutaciones de este receptor CCR5 esencialmente echan cerrojo a esta entrada y dotan al paciente de resistencia contra el VIH. Es decir, el virus ya no tiene la puerta de entrada y no puede entrar, los hace inmunes, ¿no? Sin embargo, este receptor tiene un papel más amplio en el cuerpo, no solo la puerta de entrada de este virus del VIH, ¿no? Está activo en el cerebro y en el combate contra otras infecciones, particularmente la gripa, y se demostró que aquellos que solo tenían la versión mutada de este gen, del CCR5, tenían 20% más probabilidades de morir antes de los 78 años. Me parece que también se ha descubierto que son propensos a generar depósitos amiloides en el cerebro y eso también puede afectar
¿no? Y volvemos a las preguntas, ¿no? ¿Servirá de algo actuar con ética? ¿Tendrá algún beneficio? ¿La repercusión nos afectará? En el caso de He Jiankui, pues lo que hizo no fue muy ético, incluso estuvo en la cárcel en China, ¿no? Creo que 3 o 4 años, ya salió y está otra vez haciendo experimentos, ¿no? Sin embargo, ¿hasta dónde esta parte ética y moral nos puede detener para evitar este tipo de repercusiones malas, negativas en empresas, en individuos, etcétera, ¿no? Ya estoy por terminar y finalmente quiero ponerles este video que va a ejemplificar el por qué quizá debiéramos pensarlo 2 veces antes de tomar decisiones poco morales, poco éticas, o que sabemos que son malas, sin embargo las continuamos ejerciéndolas. ¿Me pueden confirmar si están viendo el video? No, no se reproduce por un momento. Ah, pero si lo ven. Si lo vemos, solo no se reproduce. Muy bien, voy a hacerlo de otra forma para ver si se puede ver. Bien, si me confirman ahorita que ya lo ven y lo escuchan. Y se ve, doctor, pero no se escucha. De acuerdo. Bien. Entonces, pues ya vimos el video. No sé qué, no sé si tenga que comentar algo. Creo que no. El ejemplo es muy claro, ¿no? ¿Cuáles repercusiones puede tener el comportamiento no ético de las personas, ¿no? En este caso de ese maestro, de ese alumno, y cómo puede repercutir, ¿no? Más adelante. Como dicen por ahí, pues todo lo bueno o malo que hagas se te va a regresar.
hoy, mañana, 20 años, 30 años. Pero yo creo que esta pauta nos debe permitir que seamos agentes morales, ¿no? Agentes morales que generen un cambio para el bien y desde los individuos, ¿no? Los individuos que van a plantear eso hacia más arriba, empresas, sistemas políticos, organizaciones, en la escuela, en el trabajo, etcétera, ¿no? Y finalmente yo lo planteo así, con el título de la plática de hoy, que es ¿cuánto nos cuesta ser éticos? Yo creo que la mayoría de ustedes ya podrá responder esta parte, ¿no? ¿Cuánto nos cuesta ser ético en empresas y en individuos, ¿no? Y la otra parte, ¿será redituable ser ético? Yo creo que sí. Entonces, aquí hay una imagen, un camino, no tiene nombre y tiene dos interrogantes, ¿no? ¿Hacia dónde queremos ir? ¿Hacia dónde nos llevaremos? ¿Hacia la parte correcta o hacia la parte incorrecta, ¿no? Muchas veces podemos ir a la incorrecta y defenderlo, ¿no? Sin embargo, quizá después la vida o el tiempo nos haga entender que eso no fue lo mejor, ¿no? Bueno, me parece que les dejo esta imagen, es una imagen del lugar donde vivo, muy bonito, y les dejo mi correo por si quisieran escribir algo, preguntar algo, ¿no? Sería todo de mi parte. Muchas gracias, Carla y Paulina, y no sé si tengan alguna pregunta hasta ahorita. Doctor, en el chat tenemos algunas preguntas. Sí, voy. Hamilton, ¿qué plan ético se utilizaría para resolver estos casos expuestos, ¿no? Ya existen, dice CJ Hamilton, yo creo que desde lo básico, si lo queremos tomar desde la biótica principialista, que es lo más primitivo, ahorita podemos decir que es lo más primitivo, ¿no? Lo primero que surgió, lo que se dio, ¿no? Actualmente ya hay corrientes mejores, ¿no? En Europa y todo eso, que han sido complementadas incluso por Diego Gracia, que han hecho un mejoramiento de la ética principialista, ¿no? Estableciendo mínimos y máximos, ¿no? Pero yo creo que desde lo básico, ¿no? Es decir, eh, responder a aspectos de la autonomía, de la beneficencia, de la no maleficencia, ¿no? Hubiera sido bueno hacer ese tipo de actos en el etiquetado en México por parte del STLIN, no. ¿Cómo se resolvió? Afortunadamente se resolvió de manera correcta, ¿no? Los etiquetados permanecieron por cuestiones políticas y todo eso no influyó, pero yo creo que la respuesta es esa, ¿no? Versar desde lo más básico, desde el sentido común de los individuos y ver, en este último video veíamos que el chico pues no estudiaba ni pagaba para pasar los exámenes. Después eso repercutió de manera mortal en la esposa del profesor que lo pasó, ¿no? Entonces, qué plan ético podemos utilizar para resolver casos en empresas y en individuos? Yo creo que desde lo más básico, desde responder eh, con sentido común. Todos sabemos qué es lo bueno y qué es lo malo, ¿no? Sin embargo, a veces hacemos lo malo. No lo sé. Existe esa libertad en las personas para poder tomar esa decisión, ¿no? Leonardo Bautista dice, comparan, ¿sería ético por parte de la farmacia similares firmar un costo tan bajo de la consulta? Un médico estudia alrededor de 20 años de su vida para llegar a ser médico y solo cobran 50 pesos. Sí, habría que revisar los aspectos de estas farmacias similares, ¿no? Anteriormente creo que eran 20 pesos y han ido subiendo el costo de la consulta. Sin embargo, pues sí, es una remuneración baja para el costo que se les tiene, ¿no? Sin embargo, habría que ver muchos aspectos, ¿no? Interfieren muchas cosas y creo que sí sería digno de un análisis lo que comenta esta persona, ¿no? Alina Arriaga dice, desde su óptica, ¿cuáles serían las estrategias a seguir partiendo de la interacción entre ética, bioética y responsabilidad social para lograr sus aplicaciones en las organizaciones? Es una buena pregunta. Organizaciones lo tomo yo como empresas, ¿no? Como empresas que tienen que ganar, como decía de la cortina, ¿no? ¿Cuál va a ser el beneficio de una empresa? ¿Cómo vas a llamar la atención de una empresa para que haga algo o para decirle, disuadirla de actuar de alguna forma? Dile que va a ganar, que va a tener una ganancia económica, como lo vimos en L'Oréal, con estos premios de Tísfera, es decir, va a tener un posicionamiento mayor, va a tener una representatividad, va a ser mejor, o sea, va a estar apreciada, esa marca se va a apreciar por las personas. ¿A qué se traduce eso? A que tenga mayores ingresos, mayores ganancias, ¿no? Yo creo que esa sería parte por medio de la cual se podría persuadir a las empresas, ¿no? Como dice aquí,
por medio de la responsabilidad social, que vimos también en las farmacias similares, ¿no? Ellos hacen algo, pero evidentemente se les va a regresar en algún tipo de ingreso, ¿no? Por parte de esas mismas personas, ¿no? Patricia Arachandieta Guadarrama dice, ¿cómo garantiza que los principios activos de los similares que se dispensan a la población han pasado por procesos de calidad como bioequivalencia y efectos? Bueno, esta pregunta ya, yo creo que ya no sería para mí, sería cuestión de ellos, ¿no? Yo solo puse el ejemplo de ellos, no encontré alguno que tuviera esta parte de responsabilidad social. Deben existir, ¿no? Sin embargo, planteé solo ¿no? Ya la pregunta sería más técnica, ¿no? Yo creo que dirigida hacia esta parte. Si tienen, yo imagino que sí, deben tener estudios de calidad para tener estas cuestiones de bioequivalencia y procesos. Ellas no son la única empresa que tienen eh, medicamentos genéricos, ¿no? Muchas otras empresas también los tienen y yo imagino que deben de tener ese tipo de estudios. Parece que son todos los planteamientos hasta ahorita. Son todas, doctor. Bueno, pues si no hay más, agradezco muchísimo, Carla y Paulina, la asistencia técnica y pues espero esta plática haya servido para algo, para generar algún tipo de reflexión, aunque sea mínima, pero estos temas y aspectos de bioética son así, ¿no? De 100 personas, si alguien, 5, 10 se ponen a pensar en lo que comenté, pues ya tenemos una ganancia ahí. Me dio mucho gusto estar con ustedes. Muchas gracias a todos. Espero verlos también en otros eventos que organizamos en la Comisión de Bioética de Aguascalientes. Y hasta pronto. Muchas gracias a todos. Gracias, Carla y Paulina. Gracias, doctor. Hasta luego.